Vamos a continuar con estos videos de cómo hacer una tesis o proyecto exitoso. Ciertas cuestiones que tenemos que considerar una vez que ya tenemos clarificado qué es lo que vamos a hacer, ya tenemos una delimitación de nuestro tema, ya sabemos que no podemos estudiar cosas tan grandes. ¿Por qué? Porque no nos daría tiempo, no tenemos recursos económicos ni humanos para llevarlos a cabo. Pero ya pasamos toda esta parte, ya tenemos nuestro tema bien delimitado. Y bueno, una cuestión importante que necesito plantearme es por qué quiero estudiar este tema. Esto es una pregunta trascendental en el sentido de que muchas veces los temas que elegimos para investigar tienen que ver con cuestiones personales, ¿sale? Ahora, estas cuestiones personales son válidas siempre y cuando el tema que yo estoy llevando a cabo vaya a tener una trascendencia social. ¿Por qué? Si yo solamente estoy estudiando un tema porque yo quiero resolver una pregunta existencial mía, no va a servir de nada. Pero si yo quiero dar a la comunidad una respuesta para algunas cosas, para muchas cosas, entonces sí es válido. Por ejemplo, yo quiero encontrar la cura del VIH. ¿Sale? A lo mejor la cura como tal no, pero puedo encontrar una vacuna que pueda prevenir el VIH. Entonces, esto sí va a ser algo que va a ayudar a la población a no contagiarse de esta enfermedad. ¿Sale? Entonces, esto es un tema trascendental, es un tema que es importante porque hay un número importante de personas que están infectadas a nivel mundial con respecto a esta enfermedad. Entonces, lo que yo quiero es parar la infección. No quiero, o no, a lo mejor no voy a poder llegar a resolver el problema como tal del VIH, pero sí puedo hacer un aporte a la comunidad científica. Entonces, primero, ¿por qué quiero estudiar el tema? Otra cuestión es para qué quiero estudiar el tema. Esta cuestión va de la mano. Por ejemplo, yo quiero estudiar la violencia en el noviazgo. Ese es el tema que yo elegí. ¿Para qué lo quiero estudiar? Bueno, pues yo quiero generar estrategias para que las personas no tengan violencia en el noviazgo. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos violencia en el noviazgo igual a que el chico le pega a la chica. Y no es así. Ya se ha incluso hablado de una violencia bidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Tanto el chico violenta como la chica violenta. Entonces hay una bidireccionalidad que quiere decir la violencia va de un lado a otro y viceversa. Entonces hay que cuidar esta parte. ¿Por qué? Porque va a ser un noviazgo bastante conflictivo. Entonces yo quiero estudiar este tema porque quiero generar estrategias. A lo mejor voy a dar un aporte para hacer un taller con respecto al noviazgo y la violencia, o a lo mejor yo voy a generar un programa a nivel de salud pública porque es una cuestión importante, cosas de ese estilo que van a trascender para el tema que yo quiero llevar a cabo y que por supuesto a lo mejor en ese momento no voy a poder realizar, sino que va a ser en una investigación futura. Y también tengo que considerar cuáles son las estadísticas del tema. ¿Por qué? Cuando yo voy a hacer el planteamiento del problema y la justificación que vamos a ver en un próximo video, tengo que justificar por qué este tema es importante. ¿Sale? Si bien es cierto que hay temas que son importantes, son trascendentes, aunque no haya estadísticas claras, sí es importante que lo que haya, lo que yo me encuentre, lo ponga. ¿Sale? ¿Por qué? Porque así puedo dar una dimensionalidad a las personas de por qué este tema es trascendente. ¿Sale? Si yo no lo pongo así, pues entonces, pues cualquier persona va a decir, pues este tema ni siquiera es de interés. Sí, sí es de interés por esto y por esto. Entonces yo puedo dar o enumerar las razones por las cuales es importante. Ahora, si se dan cuenta, estas tres preguntas que yo estoy enunciando del por qué, para qué y las estadísticas también van a ser fundamentales para lo que es el planteamiento del problema y la justificación. Si yo tengo claro esto, entonces va a ser mucho más factible que yo pueda hacer todo lo demás. Otra cuestión importante, y ya habíamos hablado de esto, es la búsqueda de información. Si bien es cierto que el Google es una herramienta maravillosa para poder encontrar información, la realidad es que podemos encontrar mucha información errónea
y que incluso no tiene nada que ver. Por ejemplo, hay algunos sitios web como Buenas Tareas o monografías.com y algunos otros más que ya no les voy a hacer promoción, que desgraciadamente son trabajos subidos por alumnos y que muchas veces no están validados. Por ejemplo, yo en mi experiencia profesional me he encontrado que suben trabajos acerca de conductismo, por ejemplo, y hablan acerca de el castigo y el reforzamiento negativo como lo mismo, y no tiene nada que ver. Entonces, las personas que solamente buscan, copian y pegan, pues claro que su trabajo va a estar terriblemente mal. Entonces necesitamos considerar toda esta cuestión, saber cómo buscar, saber dónde buscar y también validar la información que me estoy encontrando. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de una tesis, un proyecto, no puedo poner como referencia monografías.com, por ejemplo. Entonces sí tengo que poner un sitio web, si es que así lo voy a hacer, que realmente tenga esta validez para que no vayan a venir encima estas críticas con respecto a que pues quién sabe quién dijo eso y no es válido. También vamos a hablar en videos posteriores con respecto a el formato APA, que es muy importante, que ya muchas ciencias se están adhiriendo a este formato porque es muy sencillo, es muy práctico para poder hacer citación de las investigaciones o de los sitios web que yo voy a poner para validar todo mi proyecto. ¿Dónde necesito entonces buscar información? Aquí les voy a dar algunos tips de dónde podemos buscar información. El Google, ya dijimos, es una herramienta importante, pero no es la única. Dentro de Google tenemos el Google Académico. Este Google Académico es una herramienta donde yo puedo teclear lo que a mí me interesa investigar y bueno, y me van a aparecer algunas investigaciones al respecto. Obviamente estas investigaciones son las que están libres. Como en todo, hay investigaciones que se publican y tienes que pagar para poder descargarlas. Entonces las que están por lo regular libres ahí te van a aparecer. Incluso viene ya el vínculo para que puedas ir a la página donde están contenidas y puedas revisarlas y demás. Entonces el Google Académico es una herramienta importante que podemos utilizar y es válida. Algunas páginas oficiales tanto de gobierno como ONGs, también estas son cuestiones importantes. Por ejemplo, si yo quiero hablar de cuántas mujeres hay en el país, entonces tengo que buscar en el INEGI. Si yo quiero hablar de cuántas familias con jefatura femenina hay en el país, pues quizá me tengo que ir a CONAPO. Entonces, todas estas páginas tienen bases de datos o incluso algunos textos ya con esta información ya masticadita y puesta así como ya con puntos y comas simplemente para revisarle, no tener que ir a manipular esta información. Ya está contenida en algunas páginas oficiales. Entonces, están las páginas de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública y bueno, de algunos otros sitios dependiendo de lo que a mí me interese. También algunas ONGs están destinadas a poder encontrar o subir información importante con respecto a los temas que a mí me interesan. Por ejemplo, algunas páginas oficiales o incluso algunas ONGs me pueden aportar las estadísticas del tema que a mí me interesa. ¿Sale? Algunas páginas incluso oficiales del gobierno no tienen estadísticas, cosas que las ONGs sí cuentan. Entonces también ese es un dato importante. Entonces puedo buscar en el Google algunas ONGs dependiendo del tema que sea mi interés y ahí puedo encontrar información bastante importante y es bastante válida. Por otro lado, también puedo encontrar algunas bases de datos particulares. Algunas son libres, algunas no. Entonces, por ejemplo, Dialnet, Redalic, Cielo son páginas, bueno, más bien son bases de datos que contienen revistas
que por lo regular son revistas latinas, principalmente estas tres son revistas latinas. ¿Qué quiere decir esto? Son revistas mexicanas, colombianas, brasileñas y de muchos otros lugares que por lo regular están libres. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos acceder al artículo y no tenemos que pagar por él. Si nosotros estamos en una universidad pública o privada que cuente con el acceso a algunas bases de datos particulares, tenemos mucha más ventaja. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Scopus y Web of Science y ESCOHOBS son algunas bases de datos donde sí tenemos que pagar. Entonces, si yo quiero conseguir el artículo, pues tengo que pagar algunos dólares o incluso euros, porque bueno, algunas son europeas. Pero si mi universidad tiene tiene algo, un contrato con este tipo de bases de datos, entonces yo las puedo descargar gratis. Entonces, tengo que preguntarle a mi universidad si cuenta con este recurso para poder saber de dónde puedo yo sacar información. Y si no, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Si tenemos una persona que sea nuestra amiga y que tenga acceso a ese tipo de bases de datos, bueno, también podemos obtener información de ahí. Muchas de estas incluso ya están libres en internet, entonces tengo que saber dónde buscar información. Incluso algunas de estas me pueden conectar con algunas otras bases de datos más que pueden estar libres. Entonces sí es importante saber que existen estas bases de datos. Muchas veces las personas que están en una universidad pública donde su universidad paga esta membresía no saben que existe y desgraciadamente a veces se malgasta ese dinero. ¿Por qué? Porque se paga pero nadie lo usa. Entonces sí es importante considerar que tenemos esta información disponible. Ahora, una vez que ya tenemos la información, que ya hemos contestado, aunque sea a nivel general, a estas tres preguntas, podemos empezar a hacer un escrito de nuestro primer borrador del planteamiento del problema y la justificación. Más adelante vamos a ver qué características deben de tener estos para no equivocarnos, pero si nosotros ponemos estas tres preguntas y empezamos a buscar información para contestarla, entonces empezamos a tener ya otra perspectiva de lo que queremos hacer. Necesitamos empezar para este primer borrador a organizar esta información para poder ser más claros en el momento de redactar. ¿Qué es lo que se recomienda? Lo que se recomienda en un primer momento es que pongamos toda la información tal cual la encontramos, así con puntos y comas copiarla, organizarla dependiendo de lo que yo quiera decir primero y después. Y una vez que ya tengo organizada esta información, entonces voy a hacer un ejercicio de cómo yo lo podría decir con otras palabras. Todo lo que yo estoy leyendo, ¿cómo lo puedo decir con otras palabras? ¿Qué quiere decir esto? No voy a poner nada textual. ¿Por qué? Porque entonces ya no tiene caso. Tengo que hablarlo. Por ejemplo, si me dijeran, bueno, a un niño, ¿cómo le vas a decir que va a tener un hermanito? Entonces, tienes que manejarlo al nivel del niño, no al nivel que tú lo tendrías. Entonces, tú tienes que manejarlo de una forma completamente diferente, no tal cual como lo encontraste, sino con tus propias palabras. Hasta aquí ya tenemos avanzado bastante con respecto a lo que queremos hacer. Si se dan cuenta, vamos como con pasitos de bebé, pero es importante contemplar que generar un proyecto y una tesis, bueno, pues no es sencillo, pero tampoco es imposible. Pero si nosotros seguimos una serie de requisitos y unos pasos y no nos los saltamos, vamos a tener un trabajo que realmente valga la pena. ¿Sale? Entonces, no se olviden darle me gusta a nuestro video, de suscribirse, compartirlo y dejar sus comentarios. Gracias.